Bueno, es un gusto. Recibimos su planteo hace un tiempo ya y hemos coordinado para hoy. Sabemos de su preocupación, pero bueno, justamente esperamos de ustedes un poco el planteo en profundidad y luego de estos 20 minutos de exposición o menos, si es así, tendremos la posibilidad de hacer un intercambio con consultas de ediles. Esa es un poco la dinámica. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, buenas noches y muchas gracias, señor presidente y los ediles presentes. Hoy estamos acá como referentes del grupo de deudores hipotecarios en unidad reajustable de BHU y ANB, que la problemática que tenemos es que los que estamos en BHU y ANB pagando las cuotas en unidad reajustable, se está haciendo cada vez más difícil poder cumplir con ellas, por la razón de que la unidad reajustable, que fue creada hace 50 años, que ya está bastante pasada de moda, ajusta por índice medio de salarios. Y como sabemos, en estos años, por suerte, los salarios han tenido han ido por encima del costo de vida y bueno, eso es algo bueno, pero para nosotros no es tan bueno porque nuestras cuotas siguen ajustando por ese índice. Para hoy estaba previsto venir un referente del grupo de Montevideo, pero justo coincidió que hoy había una reunión importante, una movida frente a Presidencia para entregar una carta al señor presidente para que nos recibiera él directamente, porque ya hemos tenido reuniones últimamente con Astori, presidente de BHU y ANB, pero no encuentran una solución o no nos dan una solución. Se dice que van a estudiarlo, pero no hay solución. Y esto ya viene de muchos años arrastrando. Nosotros queremos que el señor presidente nos reciba para plantear a él directamente la problemática. Ahora le voy a pasar al compañero Marcelo, que va a hacer una exposición del tema. Gracias. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Es un verdadero privilegio para mí estar sentado en un órgano tan representativo de la democracia uruguaya. Y cuando estaba sentado ahí en la barra, tenían un poco la memoria de lo que significa este edificio, ¿no? Increíblemente estoy sentado en este momento en un lugar donde en algún momento funcionó un juzgado, si no me equivoco. Y lo que nosotros venimos a pedir acá es justamente justicia. Justicia que en definitiva tiene la base fundamental de la familia. No sé si Carlos lo mencionó, pero es increíble que a 14 años prácticamente de haber comenzado este flagelo, que padecen más de 25.000 familias en el Uruguay, que es un flagelo económico, pero que por él, increíblemente, y una de las cifras que voy a dejar acá para que quede claro, ha logrado prácticamente destruir a más de 1.500 familias por un problema, por ejemplo, que lo esconden los uruguayos, como es el del suicidio. Queda claro, o sea, se han destruido familias porque definitivamente no han podido lograr cumplir con lo que corresponde, con ese famoso artículo 7 de nuestra Constitución, donde el Estado nos debe proteger básicamente en la vivienda, frente a un organismo que se creó con ese fin, y ahí está lo que decía Carlos. La referencia fundamental de todo esto es que esta unidad reajustable de la que estamos hablando
fue creada en el año 1968, un contexto de país completamente diferente que, a juzgar por cualquiera de todos ustedes, vaya si es cambiante en el siglo pasado, ni que hablar en este siglo, ¿no? En el cual las tecnologías prácticamente nos hacen un cambio diario de nuestras vidas, ¿no? La unidad reajustable es un índice, no es una moneda. Fue creado por el Banco Hipotecario como una forma de establecer un patrón social de cobranza de deudas referidas a viviendas, que tenía en su base física, y la sigue teniendo, el ajuste por el índice medio de salarios, establecido por el Gobierno Nacional, establecido mensualmente o anualmente por el Instituto de Estadística en el Uruguay. Esa unidad reajustable obviamente ha tenido en ese tiempo, y yo diría, voy a poner algunos mojones en cuanto al tiempo que llevó como unidad y como índice adecuado para poder cobrar las cuotas, hasta el año 2004. Hace un ratito ahí en pantalla, perdónenme que quizás sea un poquito entreverado, pero trajimos eso simplemente para tratar de llevar un orden, porque obviamente uno no está acostumbrado a este tipo de exposiciones, ¿no? Capaz que le voy a pedir, no sé quién esté allí en la mesa, que me ponga una tabla que es, bueno, se ve poco, pero se las voy a contar. Ilustra claramente cuál es la situación que estamos viviendo de injusticia absoluta, quienes, continuamos aún pagando nuestras deudas en unidades reajustables. En el año 2004 se convierte ese índice o se legisla para sustituir esa unidad reajustable por la denominada unidad indexada. ¿Qué es la unidad indexada? Es exactamente igual, nada más que de ajuste por inflación. O sea, las cuotas, los préstamos comenzaron a cobrarse, se comenzaron a dar los préstamos del Banco Hipotecario en ese momento en unidades indexadas. También el sistema privado comenzó a tomar el índice unidad indexada, y hoy en día existen préstamos hipotecarios por parte de las instituciones financieras privadas que, otorgan préstamos en esa unidad. Esta unidad se comenzó a indexar o ajustar por el índice de la inflación, que todos ustedes conocen, es otro de los flagelos para los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque son seguramente el que más nos afecta en nuestra vida diaria, ¿no? Ahí está claramente lo que ha pasado entre el año 2004 y 2017, con año a año, donde ustedes pueden ver, y si no lo ven, se los cuento, los porcentajes de variación anuales de una unidad y la otra, teniendo en cuenta, por ejemplo, una cuota básica de 5.000 pesos en el año 2004 contra una misma cuota de 5.000 pesos, porque vuelvo a repetir, las unidades son índices, no son monedas, no se acuñan, usted no la puede ir a comprar al banco, no la puede tener como unidad de ahorro. Es más, el propio Banco Hipotecario dejó de utilizarla. A eso me voy a referir después. Pero ahí está claramente, y termina en el año 2017, esa cuota de 5.000 pesos en unidades indexadas, termina en los 12.900, creo que es así, y la cuota en unidad reajustable comienza en 5.000 y termina en 20.400. O sea, una diferencia de casi el 60% entre una unidad y la otra. Eso es la base de nuestro planteamiento, la base fundamental, y no solamente por un hecho, llamémosle, casual de ajuste económico,
sino porque los deudores en UR, prácticamente el 75% de los deudores en UR son personas que están por encima de los 55 años. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente con sus jubilaciones prácticamente afectadas en más del 50%. He tenido gente que ha ido a mi oficina, obviamente buscando lo que yo no le puedo dar, con situaciones como la de la quita de su jubilación de más del 50%. Entonces, este tipo de cosas se repiten obviamente en todo el país. En Durazno tenemos una cifra que no es oficial, pero está por encima de las 200 familias afectadas pagando en unidades reajustables, que a juzgar por el día de hoy y por la situación económica que un poco se vive, que además, como lo dije antes, la mayoría de esa gente no tiene ajuste salarial, sino que generalmente los jubilados no están teniendo un mismo nivel de indexación de sus jubilaciones. Indudablemente que esto hace que este desfasaje sea realmente importante. Capaz que vamos a poner otra plaquita que está por allí, que lo único que hace, también está muy chico obviamente, pero toma un periodo más corto de tiempo. ¿Y por qué pusimos esto? Ahí en ese periodo, entre el año 2007 y el 2014, la variación que hay, la variación en desfasaje, ¿no? Que quede claro, esto es un desfasaje extremadamente grave que tiene una cuota contra la otra. Ese periodo está marcando alrededor de un 31% de diferencia. Estamos hablando de 7 años, del 2007 al 2014. Ahí básicamente lo que se trata de exponer es que en ese corto periodo de tiempo, después que el Banco Hipotecario del Uruguay estuviera técnicamente fundido quiere decir que los pasivos estaban muy por encima de los activos, que hubo que salvarlo, como han sido salvadas muchas de nuestras empresas, y que hoy, al día de hoy, en reconocimiento del propio directorio del Banco Hipotecario, puesto en su página web, quienes lo sostienen son las personas que están pagando sus cuotas por la unidad reajustable. ¿Quiere decir esto entonces que hemos salvado un banco que hoy prácticamente trabaja con todas las características de cualquier banco privado, con un régimen absolutamente injusto de cobranza de cuotas que le ha permitido enriquecerse ilícitamente? Y esto no son mis palabras, son palabras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en el año 2013, a raíz de que justamente, como bien lo decía Carlos, yo tuve además la oportunidad de participar y de descreer definitivamente el sistema político uruguayo a partir del 2004, porque desde esa época me paseé por todos los pasillos habidos y por haber en el Palacio Legislativo, ese hermoso edificio que se corona en la ciudad de Montevideo, y donde en el año 2004 no tuvimos solución, no la tenemos en el año 2018, con más de 4 proyectos presentados por todos los partidos, inclusive el Frente Amplio, que es quien hoy gobierna, y lo único que obteníamos era el espaldarazo, el de reconocer afuera de la puerta de que nuestro problema era prácticamente imposible de sostener algo en contra, porque obviamente la matemática es la ciencia más exacta, ¿no? No hay forma de refutar indudablemente una tremenda injusticia como esta, que así como se han salvado otras cosas, ya lo dije, simplemente es una cuestión de números, y no solamente de números, sino de familias que están pasando situaciones realmente difíciles, porque obviamente
Yo simplemente pongo un caso particular, que es el de haber, para que quede clara la explicación, ¿verdad? El de haber obtenido un préstamo que en su momento pasado a dólares, porque eso es una cosa importante, interesante, ¿no? Vaya si sabemos lo que pasa cuando se descalza el dólar o cuando se producen los ajustes esos sorpresivos que en definitiva nos dejan a muchos a veces con problemas bastante graves, ¿no? El préstamo era de $15.000 en el año 2003. Yo tuve quizás 6 meses sin pagar, lo cual muy amablemente el banco hipotecario, que eso no lo podemos dejar de reconocer, cuando alguien se presenta con una dificultad grave, el banco trata de solucionarle, pero le genera lo que seguramente ahora Carlos se va a referir, que son los colgamentos. Bueno, para ser corto, esos $15.000 fueron transformados a UR porque obviamente cuando me dieron la posibilidad de hacer el cambio y de obviamente ofrecerme una solución, porque obviamente no había, estábamos hablando de la salida de la famosa crisis del 2002 con un dólar que había elevado en niveles importantes. Yo apenas en estos años tuve 6 meses seguramente sin poder pagarlos. Cuando lo arreglé, comencé a pagar en UR. Hoy estoy pagando $350 pasados a UR mensuales y mi deuda es de $24.000. Queda claro, ¿no? Por tanto, una situación que obviamente estoy exponiendo la que conozco más, pero vaya si conozco un montón, porque en todo este periodo de tiempo ha pasado muchísima gente por mi oficina, consultándome qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Hoy yo particularmente soy uno de los que estoy dentro de una demanda que se está realizando, porque indudablemente no hay forma de sostener una injusticia tan grande, o al menos oponerse a ver unos números tan grandes que les deja más que claro a todos ustedes que si en 14 años no se ha podido obtener una sola respuesta positiva, seguramente Carlos ahora va a hacer alusión a la última reunión con el ministro Astori, si en 14 años aún no se ha podido lograr un mínimo de solución a un problema que afecta a las familias, evidentemente que esto tiene, más allá de las connotaciones que le dije de la destrucción familiar, tiene por sobre todas las cosas el término de que las injusticias de alguna manera u otra las tienen que solucionar quienes imparten la justicia. Bien, continuando con la exposición, me quería referir al tema de que nosotros entramos, en el caso mío, en 1987, en un banco de razón social, donde conseguí un préstamo para comprar mi casa. Un banco con razón social. Hoy ese banco es totalmente comercial. Parte de los deudores del banco hipotecario en el 2007, parte de la cartera se pasa a la Agencia Nacional de Vivienda, donde una parte continúa en las mismas condiciones pagando en unidad reajustable y otra parte tiene algunos beneficios como pasaje a unidades indexadas y algo más. No sabemos el por qué. Algunos quedamos en BHU, otros pasaron a NB en una condición y otros en otra. Esa razón no la conocemos. Lo que sí sabemos que la injusticia que se está dando desde esa época, que era que nosotros queremos se solucione a partir de ese momento. O sea, que se recalcule nuestra deuda
desde esa fecha que se pasó, aparte de la cartera, a la Agencia Nacional de Vivienda. Lo que se sabe más o menos es que la mayor parte de los buenos pagadores, o sea, de los que estábamos al día con el banco hipotecario, quedamos dentro del banco hipotecario, porque es lo que le servía para que el banco pudiera salir de ese pozo donde estaba. Parte que también era buena pagadora pasó a la agencia y no hubo ninguna quita, ningún beneficio. Y otra parte sí. Esa es una parte que nosotros no la conocemos, no la sabemos, nadie nos supo decir el por qué. Entonces nosotros nos basamos en eso, que nos deberían pasar a todos a partir de esa fecha y recalcular nuestra deuda desde el 2007, cuando se empieza el banco nuevamente a dar sus préstamos en unidades indexadas y que pasa parte de la cartera a la Agencia Nacional de Vivienda, que es la que se encarga actualmente de la parte social. La agencia es lo que antiguamente sería el banco hipotecario con un rol social, porque el hipotecario ya ahora es totalmente comercial. También quería decirles que, como les dijo el compañero Marcelo, muchas veces tuvimos que dejar de pagar la cuota porque nos hizo imposible durante algunos meses y después, claro, tuvimos que ir al banco para refinanciar. Eso nos arreglan, sí, cómo no. Nos pasan al final de la deuda, siendo en UR, con los intereses que corresponden, o sea que es una deuda interminable. En mi caso era 25 años, yo ya llevo 31 años pagando y no sé cuándo voy a terminar. Como en mi caso, somos la mayoría de lo que estamos pagando en unidad reajustable. Por esa razón. Entonces, como les dijo Marcelo, en el 2013 se recurre al Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar nuestro caso. Ellos hacen un estudio profundo del tema con juristas muy importantes que los tienen y aprueban una resolución y que ahora después Marcelo se la va a pasar. Lo otro que quería decir que en nuestro caso, la franja etaria que estamos actualmente, no podemos acompasar la suba de esa unidad reajustable porque ya la mayoría estamos jubilados y, por supuesto, nuestros ingresos son menores. Y esa es la razón fundamental que estamos aquí para pedirles a ustedes el apoyo, como ya se ha hecho en otras juntas departamental, incluso congreso de ediles, para que nos apoyen en esta de la forma que ustedes puedan, enviando una nota a estas agencias de vivienda y al banco hipotecario, como se han hecho en otros lados, pidiendo una solución a nuestro tema. Le paso la palabra al compañero Marcelo, no sé si tiene algo más que agregar y si no... Ya se terminó, pero pero digamos para terminar solamente la recomendación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que llegó a la conclusión que llegó después del estudio de nuestro tema. Marcelo. Sí, simplemente algo que mencionó él al pasar y terminamos con esto. El banco hipotecario en su momento hizo una puesta en escena muy interesante, que inclusive hasta en cierta forma nosotros nos sentimos un poco culpables, porque claro, todo el grupo, toda la gente que está detrás de todas estas cosas, no tiene la capacidad de análisis, porque generalmente gente de trabajo o gente que está retirada, como bien lo dijo Carlos, ¿no? Esa puesta en escena fue hacerle el ofrecimiento a los deudores de pasar la deuda de UR a UI.
se hizo en su momento. 7 personas fueron las que acudieron al banco y tomaron los beneficios. ¿Por qué? Digamos, obviamente no hubo ninguna recepción por parte de los deudores. Bueno, lisa y llanamente porque no se tomó en cuenta que lo que se estaba solicitando era recalcular la deuda de acuerdo a la barbaridad que significaba pagar entre un 40 y un 60% más entre préstamos que se le otorgaban a los nuevos y préstamos que se habían otorgado a los viejos. Esa fue la única razón, yo creo que más que de peso, para que el banco obviamente no tuviera recepción. Y de ahí en adelante no existió ninguna otro tipo de oferta por parte del banco, más allá de, bueno, de continuar diciendo de que los contratos firmados por nosotros indicaban que debíamos de cumplir con lo que específicamente habíamos firmado en un contexto económico y de país completamente distinto. Pero bueno, vamos a terminar un poco con eso y hablando de lo que significa la resolución o recomendación número 102 del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que dice que el Banco Hipotecario del Uruguay, en el rol social que regía al aprobarse el régimen de contratación en la moneda de unidades reajustables, solicita que se propicien mecanismos que permitan la revisión de los contratos objeto del reclamo de manera de establecer la ecuación económica de los mismos, evitando así un enriquecimiento injusto del acreedor, repito, enriquecimiento injusto del acreedor y una pérdida en la equidad de la prestación para obtención de vivienda, casa y habitación. Esto obviamente que resume, y más que resume, y vaya si será importante, quienes dirigen o al menos dirigían en el 2013, señora Mirta Guiance, el señor Juan Raúl Ferreira, Juan Faropa y Ariela Peralta, que eran los directores en su momento, en el año 2013, cuando, bueno, el documento, por supuesto, es bastante más largo porque el Banco Hipotecario contestó a lo que evidentemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos había propuesto, pero seguimos año 2018 con prácticamente las mismas condiciones que en realidad al día de hoy lo que se está buscando básicamente es el soltar la presión brutal que tienen los deudores en UR y que, por supuesto, como lo dijo Carlos, se recalculen las deudas y de alguna manera u otra, si existen saldos, si existen aquellas personas que ya liquidaron porque hay muchos casos también que han terminado, bueno, que se llegue, como el propio ministro creo que lo pide, a situaciones particulares pero que se sienten en la mesa y que logren las soluciones que en definitiva es lo que nosotros estábamos buscando. Por supuesto que queremos finalizar agradeciéndoles a todos ustedes, solicitándoles por supuesto el apoyo de la institución, del organismo, dado de que gran parte de las juntas locales de todo el interior del país y si mal no recuerdo de Montevideo también, ya ha dado su apoyo unánime a esta situación de injusticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tengo anotada la edil Libertad Pintos para hacerles una consulta o comentario. Agradecerles que hayan venido, que nos hayan elegido para que podamos escuchar los planteamientos de ustedes, planteamientos que la gran mayoría los conocemos. En el Congreso Nacional de Ediles, reunido en Dolores, ya había escuchado a la gente que vino de Montevideo. Bueno, me alegro que ustedes hayan pedido transmitirnos a nosotros la problemática, porque es una problemática a nivel nacional. Son viejos conocidos míos porque allá en el año 2003, cuando la crisis
AEBU nos prestaba su salón y nosotros nos reuníamos, se llamaba el Grupo Deudores en Dólares, recuerdo el nombre, por supuesto que la cabeza era Marcelo, ya en aquella época, y ya no nos quedó más puertas que golpear, porque no solo peleábamos por la vivienda, porque los deudores en dólares no eran comerciantes que tenían deudas de vehículos, exactamente lo mismo que ahora, cómo se maneja la sociedad y cómo se manejan los préstamos. Golpeamos puertas por todos lados porque nos llegaban todos los días noticias que en Artigas se habían suicidado 2, que en La Valleja 3, porque seguro era muy grande el estrés y la gente veía que era imposible poder cubrir las deudas. Se organizó acá en Durazno un congreso que tuvimos la suerte de tener más de 3.000 participantes de todo el país. Vinieron diputados y algún senador de todos los partidos, pero evidentemente no logramos poder resolver la situación. Pero la lucha la dimos, o sea, son muchos años, Marcelo, que nos conocemos en esto. Por eso cuando ustedes pidieron, me sentí totalmente responsabilizada de poder que ustedes pudieran venir a la Junta. Vuelvo a decirles gracias porque vinieron, gracias para que todos podamos, porque muchas de las personas, el que no está con un apremio de esta naturaleza no se da cuenta a veces la cantidad de familias que sí, que están pagando con unas cuotas que evidentemente superan ampliamente las posibilidades familiares. Y lo escuchamos, por eso digo, en todos lados, y bueno, y lo conversaremos en las comisiones que corresponde de la Junta, y bueno, y veremos qué es lo que podemos hacer. Tiene la palabra de Gabriel Díaz. Bueno, bienvenidos, un gusto de haberlos recibido y que nos explicaran tan detalladamente un tema tan sensible y por el que muchos duraznenses permanentemente nos están parando en la calle para que de alguna forma le consigamos entrevistas con uno u otro senador para ir a plantear el tema. Yo recuerdo lo que decía Libertad, aquella asamblea multitudinaria que se hizo, creo que fue en el Estadio Cerrado hace unos cuantos años, que desbordó todo lo previsto, pero lamentablemente las soluciones después no aparecieron. Obviamente que esto lo que necesita es voluntad política de solucionarlo y no hay otra cosa. Lo que no me puedo explicar es por qué, si en determinado momento permitieron el pase de unidad reajustable a unidad indexada, no lo dejaron abierto para que después la gente que se dio cuenta lo que ustedes nos explicaban ahí en esa tabla, que es más de un 60% lo que encarece la unidad reajustable a la indexada, no se pudieran pasar en el momento que lo desearan. Y obviamente es un enriquecimiento que tuvo el Banco Hipotecario en base a familias en su gran mayoría trabajadoras. Ahora, yo voy a hacer solamente una pregunta al margen de comentarles de que yo creo que en esta Junta Departamental todos debemos estar de acuerdo en apoyar la iniciativa de ustedes y en tratar de allanar los caminos y en movernos y en mandar una comisión a Montevideo a reunirse con el directorio del Banco Hipotecario, acompañado por ustedes, y hacer todos los trámites que acá se hacen, porque este órgano legislativo, como bien lo dijiste al iniciar, Marcelo, es un órgano representativo y por tanto representa a toda la ciudadanía y a ustedes también. Por tanto, es nuestro deber cumplir con esa misión de agotar los pasos
para poder de alguna forma llegar a que ustedes tengan una solución. Y la pregunta que les iba a hacer es, todas las veces que han ido o que se han reunido con el directorio del Banco Hipotecario o con el ministro de Economía, ¿cuál es la respuesta que les da? ¿Por qué no quieren solucionar el problema? Porque esto no es un problema de... es un problema de que no quieren. Porque para el país el endeudamiento de 25.000 familias en unidad reajustable no es una cifra monstruosa, mucho más monstruosa fue la cifra de ANCAP o de Pluna. Por tanto, pienso que la solución para esas 25.000 familias creo que esté al alcance de la mano del gobierno de turno, y digo de este gobierno, de los anteriores o de los que vengan. No es un problema de tinte político, sino un problema social que hay que tratar de resolverlo. Nos volvemos a reiterar a la orden, quien les habla, y yo creo que acá todos los compañeros, la comisión respectiva, que no sé cuál será, pero el presidente dirá cuál. Creo que nos vamos a poner las pilas porque es un tema sensible y que hay muchos durazneses involucrados en el tema. Pero me gustaría que me contestaran cuál es la respuesta que le dan para no darles la solución. Porque eso de que ustedes firmaron un contrato, eso cada vez que vamos a un banco y firmamos vale un contrato de que tenemos que pagar. Pero también cuando no lo podemos pagar, si lo conversamos con el gerente o con el contador del banco nos vienen de una solución. Entonces eso no entra, y más cuando hay 25.000 familias. Si me permitís, tú respondés eso, pero yo voy a poner un ejemplo claro que capaz que también responde un poco a eso, ¿no? En el año 2010, el Banco de Seguros tenía ciertas carteras aseguradas en unidad reajustable. Y claro, cuando comenzaron a ver este problema de que evidentemente se estaba descalzando la unidad reajustable, porque entiéndanse una cosa, que no lo dije, las cuotas tienen el ajuste que hablamos de la inflación o del índice de salario, pero los bancos tienen su ganancia. O sea, la cuota tiene la indexación por salarios y por inflación, pero además tienen los intereses que le corresponde a los bancos como comercio que es. ¿Qué es lo que vende un banco? Plata. Y la plata cuesta. ¿Cómo cuesta? Con intereses. Muy sencillo. Más, menos, por rol social o por lo que sea, pero cualquiera sabe eso, digo, un niño de la escuela. Vuelvo a lo del Banco de Seguros. Se produjo ese descalce importante, y ¿qué hizo el gobierno en el año 2010? Obtuvo un bono de estos que acumulan deuda por 1.025 millones de dólares. 1.025 millones de dólares está en la memoria del Banco de Seguros, que permitió descalzar esos seguros que estaban dentro del banco, que obviamente se habían disparado por la enorme dispersión que tenía una unidad indexada creada 3 años antes, en 3 años, ¿verdad? Quiere decir esto que hay voluntad política para solucionar las grandes cosas o los grandes problemas, pero no hay para 20.000 familias. Bien, en cuanto a la pregunta, lo que nos dice siempre el ministro Astori es que eso le va a producir un descalce al BHU. Claro, porque su presupuesto está basado, sus ganancias, en nuestro pago. Si nos ajustan a nosotros a unidad indexada y nos recalculan la deuda, lo más seguro que no tengamos que pagar más, porque la casa ya está paga 2 veces con lo que hemos pagado todos estos años. Entonces eso le produce un descalce al banco, según lo que dice, que no lo podría soportar. O sea que es todo plata.
Pero eso a nosotros no nos convence para nada, porque nosotros ya la pagamos a la casa y lo que queremos es que se recalcule esa deuda y queremos negociar aparte. No es que nosotros quieramos, bueno, nosotros ya la pagamos, nos sobró cierto dinero y queremos que nos devuelvan. No, nosotros queremos negociar y negociando se puede arreglar, pero no nos dan esa posibilidad de una mesa de diálogo y negociar. ¿Qué es lo que se debe? ¿Qué es lo que puede el banco? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Bueno, negociar. Eso es lo que estamos pidiendo. Mesa de diálogo real para negociar. Y nada más. Tiene la palabra de... ¿Ustedes tienen la estimación de la deuda total de las 25.000 familias en unidad reajustable? No, ese dato... No hay una estimación, pero hay un número que totalmente extraoficial, esto lo tengo yo, que habla de alrededor de 70 millones de dólares. Está claro, ¿no? No importa si son 70, si son 100 o son 1000. Si se solucionó un problema con un bono universal o no sé cómo se llama, de 1.025 millones de dólares para un banco, yo creo que esto, no sé, honestamente no lo sé, obviamente lo sé, porque para un contador es muy sencillo sacar del activo a seguramente la gran mayoría de los deudores en UR. Significaría un problema bastante importante para el banco hipotecario, porque no nos olvidemos, estamos hablando del banco hipotecario, no de los fideicomisos de la Agencia Nacional de Vivienda. La gran mayoría están dentro del banco hipotecario, que quienes están sosteniendo el banco hipotecario, que se fundió hace un montón de años, son los deudores en UR. Y obviamente quitar del activo a esa gran cantidad de personas que en muchos casos, si se recalcula realmente, como lo dice Carlos, la deuda, pueden llegar hasta tener que pagarles. Bueno, indudablemente que no me voy a poner del lado del ministro, pero esas son básicamente las explicaciones. Claro, pero lo que nosotros estamos pidiendo es una negociación, no que nos devuelvan dinero, una negociación. Y ahí se verá lo que se puede y lo que no se puede. En este momento lo que nosotros estamos pidiendo es mesa de diálogo para negociar. Una cosita más. Sí. Que me gustaría que, porque esto también es muy extraoficial, pero me consta que sucede, hay cooperativas de vivienda en Durazno que están pagando cuotas en UR. Y si no me equivoco, eso es ilegal, absolutamente ilegal, porque fue... por parte del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda en el año 2007, desvinculado definitivamente. O sea, no se pueden otorgar. Y si se otorgan, las cuotas no se pueden cobrar en unidad reajustable. Repito, esto es algo que lo tengo. Hubiera querido tener hoy una fotocopia de alguien que me confirma, presidente de una cooperativa de Durazno, que me confirma que efectivamente están pagando en UR, pero bueno, el recibo no me lo otorgó, no sé si por un tema de... Hay cooperativas que son actuales de ahora, de sí, estoy hablando de 2018, ¿no? Cooperativas que hace muy poco tiempo... No de años atrás. Exacto, que hace muy poco tiempo al lado del Corralón, sencillo, tengo funcionarios que conozco que están pagando sus cuotas en UR, 2018. Víctor Larregui. Es un tema enorme, la vivienda para nada es un ámbito individual, y dado lo que es la familia tipo en nuestro país, estamos hablando de un universo de 100.000 personas. O sea, un problema que es de 25.000 deudores, pero que seguramente repercute en la vida de unas 100.000 personas. Me llama la atención el número de 25.000, porque creo que fue a finales del año pasado, principios de este año, que escuché al presidente de la Asociación de Deudores del Banco Hipotecario y lo escuché hablar de 18.000 deudores. No importa, tomo el número de 25.000 y entiendo la magnitud del problema. Y voy a decir algunas cosas que ustedes han dicho un poco para reafirmar o para que me corrijan y aclarar al respecto. Evidentemente hay una dualidad de criterio
por parte del gobierno, por parte del Estado uruguayo a la hora de tratar con sus acreedores. O sea, por un lado, cómo trata a los clientes que han contraído créditos con la Agencia Nacional de Vivienda, y otra forma que es muy desventajosa, y ahí está la inequidad, de quienes mantienen deudas con el banco hipotecario. Eso fue una de las cosas que anoté porque me llamó la atención. Es claro, por lo que dijeron, que en el 1968 el banco hipotecario pasó sus deudas a unidades reajustables. Como que hay dos hitos, hay dos acontecimientos importantes. Y en el 2007, cuando se crea la Asociación Nacional de Vivienda, aquellos deudores que pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda, como así también quienes empiezan a ser deudores a partir de ese momento, empiezan a ser tratados en unidades indexadas. Creo que ahí es que está el meollo de la inequidad. Lo que me llamó también enormemente la atención en la gráfica que presentó Marcelo, y lo anoté, quienes en 2004 debían 5.000 pesos, si pasaron sus deudas a unidades indexadas, hoy están pagando 13.000 pesos, y quienes están pagando en unidades reajustables están pagando 23.000 pesos. Eso se desprende de las gráficas. O sea, creo que ese es ese es el número final, cuando uno mira toda la evolución, que impacta. O sea, como para no generar esta inquietud quienes están en el banco hipotecario. Sinceramente los entiendo, ni quisiera estar en el cuero de ustedes, porque además hay un dato que no lo dijeron, pero que me consta, es que en la última década las unidades reajustables crecieron 2 veces por encima de lo que creció la inflación. O sea que evidentemente es preocupante el tema. Me consta de que a nivel legislativo se manejan por lo menos 3 iniciativas. Entre ayer y hoy, después que se editó el orden del día, estuve averiguando a nivel legislativo. Marcelo dijo que habían 4 iniciativas al menos, yo conozco 3, una del Partido Nacional, una del Partido Independiente y una del Frente Amplio. Bueno, perfecto. Del Frente Amplio encontré la que maneja el diputado Felipe Carballo. El diputado Enzo Malán. Perfecto. Que esa es la última, pero de marzo del 18. Ahí está. Pero cuando uno va a las iniciativas que se manejan y que pretenden darle solución a los deudores del banco hipotecario, se encuentra como que no hay grandes diferencias entre una iniciativa y la otra. La del Partido Nacional pretende contemplar a los buenos pagadores, reconocer lo que pagaron en unidades reajustables, pasárselo a unidades indexadas, en base a eso recalcularle el saldo. Creo que a grosso modo fue lo que interpreté del proyecto del Partido Nacional. El Partido Independiente, que leí palabras del diputado Iván Posada, lo que maneja es una solución similar, con la puntualidad de crear un fideicomiso a los efectos de respaldar al banco hipotecario y no de financiarlo. Eso es lo que tiene distinto con la idea del Partido Nacional. Y no conozco la segunda iniciativa del Frente Amplio, pero la del diputado Felipe Carvalho lo que maneja es eliminar los colgamentos, convertir lo que ya pagaron a partir de 2007, pasar las unidades a unidades indexadas y hacer o sea, cuando uno va al fondo del tema, creo que todo, como bien decía Gabriel, creo que todo el mundo comparte y todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de una solución y en la propuesta. Entonces, llama poderosamente la atención que con todas las gestiones, con toda la gente que está detrás, repito, 100.000 uruguayos seguramente preocupados por el tema, afectados en su día a día, no se encuentre una solución. Lo que está a nuestro alcance es lo que se dijo acá, poder tratar el tema en alguna comisión, y si necesitan nuestro apoyo para
trataremos de que el cuerpo nos respalde o que respalde las iniciativas que surjan posteriormente para alguna declaración o poder apoyarlos en futuras gestiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, el edil Eduardo Nil pide la palabra. Presidente, en realidad los números los conocemos y son impactantes, ¿verdad? Y quiero repetir lo que manifestaron los invitados, que ya de paso le vamos a dar la bienvenida. No podemos obviar eso. Que se trata de una gran paradoja, ¿no? Es decir, que cuando a este gobierno le fue bien y le fue bien a los trabajadores y aumentaron los salarios como nunca, porque nadie desconoce que hubo una recuperación salarial de más del 50% del salario real, ¿verdad? Eso implicó a los deudores que la deuda de ellos era por salario y en vez de por inflación, que casi se le duplicara. Los números están allí, claramente, ¿no? Casi el doble. Por lo que vemos, que en ese sentido han tenido, no sé si la mala fortuna, porque hay que ver que este tema viene de por lo menos 25 años atrás, ¿no? Que es lo que vienen pagando ellos. Estamos hablando del año 90 y pico, ¿no? Y pasó por la crisis de 2002, donde realmente se fundió el banco hipotecario, lo vaciaron, ¿verdad? También eso debemos de conocerlo todo, ¿verdad? Cuando asumió este gobierno en el año 2005, recibió el banco hipotecario fundido, no, refundido. Y se creó en el 2007 con muy buen criterio las deudas en unidades indexadas, que se ajustan en vez de por la suba de salario, por la inflación. Y es por eso que quienes están en esa franja no tienen problemas tan grandes, ¿verdad? Digamos. Ahora, cuando se generaron esos créditos por el año 90 y pico, ¿verdad? Como no aumentaba nunca el salario, era conveniente quizás endeudarse en IMS por el índice medio de salario. Que es una paradoja tan grande. Claro, en ese momento, al no subir el salario, todos especulamos cuando vamos a sacar un préstamo, a ver de qué forma lo vamos a hacer y cómo lo podemos pagar y bajo qué parámetros tenemos que manejarnos, ¿no? Y en resultancia es eso, en aquel momento los salarios subían poco y nada, entonces convenía endeudarse por IMS, ¿verdad? Y bueno, los números son contundentes, creo que todos los manejamos, y como bien se ha dicho acá, hay varias iniciativas a nivel parlamentario, son 4, y que en el fondo, como también se ha dicho acá, más allá de algún matiz que tengan, pero todas procuran lo mismo, con alguna diferencia chica, ¿verdad? Lo que no tenemos explicación es por qué, habiendo pocas diferencias, no se conjuntan, no se realizan una solución o propuesta conjunta para de una vez por todas solucionar este tema que viene de muchísimos años y que afecta a muchísima gente, miles de personas, y que, como bien se ha dicho también acá, ha costado hasta la vida a una cantidad de personas que se han suicidado, ¿no? Por lo tanto, nos preocupa, nos afecta a toda la sociedad, más allá de los partidos. Por lo que tenemos que hacer votos, o no sé, lo que esté a nuestro alcance, a los efectos de que los parlamentarios de nuestro país, más allá de colores políticos, acuerden
entre los 4 proyectos que hay, que más o menos apuntan a lo mismo, que lleguen a un acuerdo para poder darle una solución definitiva a este tema, ¿verdad? Porque esto es como una larga agonía realmente. Uno se pone en el lugar de las personas que tienen este endeudamiento, donde están pagando casi el doble de los endeudamientos en UI, y ven que cada vez deben más en vez de achicar la deuda. Digo, yo también es casi imposible, ¿no? Y personas que van llegando ya a la edad nuestra, donde tenemos que pasar al régimen jubilatorio, y es sabido que los ingresos decrecen. Por lo tanto, habría que darle una solución rápida y firme, ¿verdad? Es decir que también, acompañando lo que se ha dicho en sala, sería bueno que este tema lo manejara alguna comisión de este cuerpo y que pudiera, no sé, sacar algún tipo de resolución o alguna comunicación en donde se exhorte a todos los legisladores, de todos los políticos, a acordar una solución, porque las diferencias no son grandes. Pues le pido que me corrijan ellos que conocen los proyectos, digo, y bien se podría acordar, viendo el interés común de todos. Yo creo que podría haber una solución que los contemplara. Por lo tanto, quería dejar por aquí, reconocer el grave problema que sufren los deudores del banco hipotecario, y también decir que en esos planteos legislativos que se han presentado al Parlamento se busca la forma también de que el banco hipotecario no se quede sin activo también, digo, se ha manejado formando un fideicomiso, en fin, otro tipo de soluciones, ¿no? No sería bueno para nada que el banco hipotecario quedara sin activo, ¿verdad? Porque las cifras que se manejan, 70, 80 millones de dólares, sin duda que para un banco como el hipotecario que se recibió fue un refundido, sí, ya también, lo dejaría en la misma situación que se encontraba, ¿verdad? Por lo tanto es eso, y agradezco a los señores invitados que hayan venido a plantear su problemática, aunque ya la conocíamos, porque, en fin, esto tiene un efecto movilizador, y esta Junta en realidad tendría que tomar alguna medida al respecto, mediante alguna comisión que resolviera alguna cosa. Muchas gracias. ¿Ahí emociona? De la obra hasta que finalicen los asuntos a tratar, en vista de que estamos en el tope de la hora de la sesión. Bien, hacemos un paréntesis para votar esto. Hay un solo anotado más, pero ya estamos en media hora, así que votamos. 21-22, aprobado. Tiene la palabra el Revelo, el último anotado. Muchas gracias. Un saludo a los invitados. Ha sido muy clara su exposición. Sin duda que no tengo para agregar, por la claridad de la exposición y porque me comprende el sentimiento que han manejado los ediles anteriores en cuanto al convencimiento de la justicia que hay en el planteo que hacen, y también a la complejidad que habrá para darle una solución como país. Cuando se levante este periodo de sesión en forma de comisión general, que ahí sí los ediles podemos mocionar y votar, plantearé, y estoy seguro que haremos acuerdo en que este tema lo deberíamos trabajar en alguna de las comisiones para llegar a una declaración, a un apoyo o a una acción. Quiero adelantar mi opinión, mi duda de que cualquiera de esos 4 proyectos parlamentarios, uno de los 4 es planteado por diputados de mi sector, pero
la duda de cualquiera de los cuatro pueda ser así votado sin más, o una unión de ellos, porque es una ley que afecta en dineros, es una ley que a mi juicio necesitaría iniciativa del Ejecutivo nacional para que el Parlamento lo votara. Quizás ya han tenido alguna opinión al respecto, pero me parece a mí que bueno, que son caminos para recorrer que indudablemente tienen que incluir al Ejecutivo. De la misma manera, nosotros en este cuerpo no podemos votar en reglamentación de ningún tipo que no cuente con iniciativa del Ejecutivo cuando involucra dinero, gastos o lo que fuera, ¿verdad? Así que, bueno, vuelvo a saludarlos y muchas gracias. Muy bien, muy agradecidos por su visita, por su exposición. Quedamos en contacto por futuros pasos a seguir que en breve los ediles plantearán. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias por recibirnos. Nosotros más que agradecidos de que nos hayan recibido esta noche.